Buenas noches, les damos la bienvenida nuevamente a esta última noche, nuestra última transmisión de Conversa Constituyente. Buenas noches Beatriz, buenas noches Felipe, buenas noches Cristina y Claudio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y también agradecerles a todas las personas que nos ven a través de nuestra fanpage de Facebook, Nuestras Voces hacia el Buen Vivir. Les recordamos que somos la colectiva y lista independiente hacia la Convención Constitucional del mismo nombre, Nuestras Voces hacia el Buen Vivir, y estoy con los precandidatos y precandidatas, Beatriz, Felipe, Cristina y Claudio. Antes de pasar de lleno a lo que es la conversación de la noche de hoy, que es el Estado cooperativista, queremos agradecerles como colectiva a todas las personas que nos han brindado su apoyo con los patrocinios. Estamos cada vez más cerca de lograr este primer objetivo, que es poder acceder a las elecciones de la Convención Constitucional. Les recordamos que los patrocinios nos garantizan poder ser parte de este proceso de elecciones, que es como nuestro primer pasito, pero ya después viene el camino grande, que sería la campaña de los candidatos y candidatas. Así que les agradecemos a las personas que han confiado en nuestro trabajo y también invitamos a las personas que aún no nos patrocinan a que nos puedan brindar su apoyo. Les recuerdo el nombre de los candidatos: Beatriz Bamonde, Felipe Matus, Cristina Añasco y Claudio Pareja. Hoy día estuvimos en la tarde afuera del mall en Osorno, en la plazuela Yungay, y muchas gracias también a todas las personas que se dieron un tiempito para conversar, para demostrarnos su apoyo y su cariño, y también por comprometerse con este trabajo que es de todos y todas, por construir ese país en el cual queremos vivir, en el cual queremos habitar también. Así que eso, antes de comenzar el tema en general, y antes recordarle también de lo de los patrocinios, que nos falta el último empujoncito para ya estar en la campaña de la Convención Constitucional. Bueno, entonces a lo que nos convoca la noche de hoy, nuestra última noche de conversa constituyente, vamos a hablar sobre nuestro último eje, que es el Estado cooperativista. ¿Cómo concebimos el Estado? ¿Cuál creemos que debería ser el rol que tiene que tener el Estado? ¿Cómo se administra el Estado? Vamos a reflexionar en torno a este tema. Como siempre, la primera parte invito a mis compañeros y compañeras a reflexionar en torno a este tema, y posteriormente vamos a responder las preguntas que aparezcan en las redes sociales y conversar un poquito sobre las perspectivas de las personas que nos están viendo. Así que para introducir el tema, les quería preguntar a ustedes, ¿por qué Estado cooperativista? ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿Cuáles son las percepciones de ustedes también en cuanto a la cooperación? ¿Por qué cooperativista y no otro concepto para definir el rol del Estado? Así que quería introducir la conversación en torno a eso, y invito a Felipe a comenzar esta noche con más o menos su percepción de Estado cooperativista. Nos vemos como siempre al final de la conversa. Que les vaya muy bien. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy día estamos, como decía la Fran, tratando nuestro último eje del programa, que como dijimos ayer también es un eje que está en plena construcción y que la idea es que cada vez se vayan sumando más personas también a aportar a este proceso, porque todos los ejes tienen diferentes niveles de profundidad, entonces es necesario que los vayamos conversando y los vayamos también contextualizando con el territorio. Y es por eso también que en nuestra lista hay dos candidatos que no son de Osorno, que es la metrópolis, digamos, del distrito, sino que también está Beatriz, que es de San Pablo, y Claudio, que es de Puyehue. Y eso no es algo casual, sino que tiene que ver justamente con el intento de descentralizar eh, las políticas, de descentralizar las ideas del poder, el ejercicio del poder también. Así que justamente cuando pensamos en un Estado cooperativista, estamos pensando no en un Estado subsidiario que genera una política pública desde un nivel central y la implanta en los diferentes territorios, sino que estamos pensando en un Estado que respeta la interrelación de las personas y los conceptos, las ideas y las identidades que nacen de los territorios particulares, y más aún el Estado se encarga de que se articulen y los recursos y las acciones del Estado van dirigidas a que los grupos, las comunidades puedan
generar sus propios procesos de economía, reforzar los procesos económicos locales, por ejemplo, la economía local, también los procesos de educación, porque sabemos, por ejemplo, que la educación también en general tiene un carácter súper centralista, que está súper privatizada también, así como la salud y como otros derechos sociales. Entonces, cuando pensamos en un Estado cooperativista, estamos pensando en un Estado que está enfocado en articular, en colaborar, en potenciar las relaciones entre las diferentes comunidades, entre los diferentes colectivos locales. En Chile ya tenemos la experiencia alrededor del 1840, 1850, en Chile existió el mutualismo. Las mutuales, que todavía podemos encontrar algunos vestigios de las mutuales, eh, lograron a través de la unión de los trabajadores, que en algún momento quedaron fuera también de la participación del Estado y del gobierno, lograron entre ellos mismos generar sus propios sistemas de educación, sus propios sistemas de salud, que resguardaron, digamos, a la población o a los ciudadanos que estaban excluidos de las políticas públicas. Entonces, la invitación cuando pensamos en un Estado cooperativista es trascender el asistencialismo, trascender esto de dejar al mercado que solucione las problemáticas sociales y avanzar hacia el reconocimiento y la priorización de los colectivos territoriales, porque cuando pensamos que las personas se organizan entre ellas por algún objetivo específico que les afecta o que necesitan alcanzar, sería el Estado el que debiera promover ese tipo de acciones, ¿verdad? Y no fragmentarlas y no hacer competir a las personas. Cuando vemos la lógica del Estado actual, eh, en general el Estado tiende a hacer competir a las personas para ganar recursos del Estado, para ganar el apoyo del Estado. Y para que esas personas puedan ganar el apoyo del Estado tienen que formatearse. Si pensamos, por ejemplo, en los proyectos de arte, son los Fondart, por poner un ejemplo de todos los ejemplos que podemos dar dentro del Estado. Lo que genera el Estado es una competencia entre los artistas y se elige lo que el Estado central considera que es más adecuado como representación artística, pero no se fomenta, por ejemplo, la cooperación entre los diferentes colectivos artísticos, que para nosotros y desde nuestra visión es mucho más nutritivo. En términos muy generales, esa es la concepción que nosotros tenemos sobre Estado cooperativista y nos gustaría avanzar hacia esa visión más integral y que respete, obviamente, las identidades locales y territoriales. Eso. No sé quién quiera tomar la palabra. En el ámbito de la educación se ve mucho un Estado que subsidia y que genera competencia, mucha competencia, desde el punto de vista de los profesores y desde el punto de vista de las escuelas propiamente tal y liceos. Y ahí donde tú tienes, por ejemplo, escuelas que compiten por un CIMSE para ganar un desempeño, para tener un eslogan o para tener una jerarquía mejor en donde los apoderados eligen porque tiene excelencia académica, donde te ponen en un semáforo rojo, o amarillo o verde, depende de tu rendimiento. Entonces, y a los profesores nos hacen mantener una carrera y tu desempeño va enfocado, o sea, lo que tú ganes o tu desempeño, tu relación, lo que ve la gente de ti, va a depender de cómo saliste en tu desempeño docente mediante el portafolio, mediante la grabación y mediante tu evaluación par que hace una colega tuya. Entonces, y ahí nos hacen competir en esta carrera en la que te dicen que tú estás en diferentes casillas, ¿cierto? Dependiendo de cómo tú lograste ese desempeño. Puedes ganar una cantidad de plata, pero también tiene su otro eje, que es, esto va a depender de la cantidad de años que tú lleves, pero jamás nunca, por ejemplo, si alguien lleva 9 años o 10 años en ejercicio, va a llegar
a cumplir con la expectativa de un experto 2, por ejemplo, porque los parámetros además son muy difíciles de cumplir. Entonces, todo es negocio, todo es competencia, todo es bajo esta mirada que no es de cooperatividad, es de competencia misma, porque yo no le ando diciendo a mi colega, por ejemplo, ocurre, no es mi caso a lo mejor o el de muchos, no quiero que se preste para esa malinterpretación, pero ocurre que no nos cooperamos entre nosotros para que todos salgamos bien, pues. Hagámoslo entre todos para que a todos nos vaya bien, sino que ocurre igual esa suerte de individualismo porque es una competencia. Entonces, eso es lamentable en el ámbito de la educación, además de muchas otras cosas, como por ejemplo, comprar una mesa en una escuela es algo que tú puedes comprar en el comercio común, que tiene un valor muy bajo. En una escuela tú tienes que subirlo a un portal donde un grupo de personas elige si quieren tomar o no tomar esa propuesta de compra, y ese producto que te costaba muy bajo, en ese portal te cuesta 3, 4, 5 veces más. Competencia y negocio, que es lo peor. Sí, pues, yo creo que este Estado cooperativista no es que sea contra, que a veces también se habla del Estado solidario, y yo creo que hay que comentar que no es que estemos en contra de un Estado solidario o que esta idea sea diametralmente distinta, pero la idea, la idea de la solidaridad viene muy cargada como de esta idea de que yo tengo y entonces yo te comparto un poquito porque como que me da un poquito de pena y cómo voy a hacer tan mala gente y compartamos un poquito los dos. Y yo creo que el Estado cooperativista viene con la idea de que entiende de que tú no puedes estar bien si la otra persona está mal. Y yo creo que, por ejemplo, la pandemia es como un ejemplo de eso. Como, no es porque somos solidarios que nos tenemos que cuidar, sino también es porque no hace bien a nosotros, porque no hace bien a nuestros familiares, porque no hace bien a todos. Y solo entre todos podemos salir adelante. No es que alguien va a compartir un poco de esa solución con nosotros, sino que entre todos la construimos. Yo creo que esa es la idea del Estado cooperativista, y esta otra idea que hemos tratado también de ir diciendo en los otros días, de que la organización, de que los problemas no son individuales. Muchos de los problemas no son individuales. O sea, claro, yo si me quiebro un pie, quizás es mi problema, pero quizás si me lo quiebro porque la vereda está llena de hoyos, no es un problema individual, no es culpa mía que me haya quebrado la pata. Y así pasa con muchas cosas, el tema de la delincuencia, la salud, la educación. No son problemas individuales que nosotros deberíamos tratar de resolver de a uno, sino la idea es que a través de la organización podamos ir encontrando soluciones pertinentes, creativas, y claro, el Estado y sus expertos tienen un lugar, pero no son los únicos que deberían sentarse a la mesa. Expertos, y lo digo en masculino porque en general son hombres, en general de Santiago, y claro, yo creo que la idea que queremos transmitir con este Estado cooperativista es eso, como que entre todos cooperamos y podemos construir un mundo mejor si entre todos remamos para el mismo lado, y no cada uno para cualquier lado, y ojalá que el mercado de alguna manera nos coordine y nos haga avanzar hacia allá, pero hemos visto que al final lo único que se coordinan son los grandes empresarios, los del confort, los de los pollos, los de la farmacia. Ellos sí que cooperan entre sí, y a ellos sí que el Estado no les dice nada, pues en cambio a nosotros, que cuando queremos organizarnos, claro, no necesitamos la personalidad jurídica para postular al fondo, y que la letra y que un montón de requisitos. Entonces hay un terrible doble estándar aquí. Y la idea sería que la nueva constitución pueda promover este único estándar de la organización comunitaria. ¿Tienen el micrófono en silencio? ¿Me escucha bien? Pido las disculpas porque tengo problemas técnicos, pero voy a hablar por el celular.
no me quiero perder este tema. Creo que la problemática de nuestro... Me voy a salir de la pantalla mejor. El Estado solidario o este Estado cooperativo que nosotros queremos proponer tiene que ver con esta intención que hoy día las grandes empresas o también el Estado y subsidiario donde vivimos ha intentado rechazar y ocultar todos los proyectos, las intenciones o iniciativas cooperativistas que han existido a lo largo de la historia de Chile. Entonces, todos los proyectos cooperativos que han existido también se han ido perdiendo justamente porque no se quiere un Estado solidario, no se quiere un Estado cooperativo. Hoy día, como hablaba Beatriz, hay comunidades indígenas, comunidades campesinas que intentan funcionar de manera cooperativa, pero no resulta justamente porque no se quiere que resulte. Nosotros hemos hablado durante todos estos días sobre estas posibilidades de distintos mundos dentro de esta realidad chilena. Una de ellas tiene que ver con la autonomía y la autodeterminación. Y creo que desde lo económico también queremos avanzar hacia allá, hacia una autonomía económica, una economía social. Y eso es lo que representa el cooperativismo, que las pequeñas comunidades agrícolas, comunidades campesinas puedan tener sus propias economías y puedan vivir de manera tranquila sin tener que endeudarse, sin tener que perder lo que tienen por las deudas, por los impuestos, por ejemplo, y por otras situaciones que tienen que ver netamente con el mercado y cómo el mercado ha ido consumiendo estas otras formas de economía. Bueno, lo que dice la Cristi es súper importante porque muchas veces cuando se piensa en el cooperativismo o se piensa en la cooperación o se piensa en las economías locales, muchas personas tienen la idea de que estamos como contra el mercado o contra, de una u otra manera, o contra la economía establecida. Y en realidad lo que nosotros estamos proponiendo es que se fortalezcan los territorios y se fortalezcan las economías locales, las microempresas, por ejemplo, los emprendimientos, justamente para poder creer en el fondo, creer en nosotros mismos, creer que la población, que somos los que movemos la economía, realmente podemos tener una autonomía dentro de eso. Y no solamente estamos tributando hacia un Estado que decide ajeno a la realidad que estamos viviendo. Entonces es súper importante rescatar que nosotros, yo lo veo también quizás desde un plano un poco desde la salud mental, en términos de cómo nosotros nos creemos también capaces y poseedores de la fuerza suficiente como para sostener, porque lo hacemos realmente, aunque no lo vemos, lo hacemos realmente, nosotros sostenemos el Estado, nosotros somos el Estado. Por lo tanto, si nosotros tomamos conciencia de eso, que nuestras acciones y nuestro trabajo cooperativo sostiene el Estado, también podemos exigir o podemos generar que el Estado tenga una forma que nos beneficie, o sea, realmente, y que nos beneficie directamente, que tengamos la capacidad de poder decidir sobre las políticas locales, por ejemplo, que es súper importante, y poder apoyar la economía local. Lo que decía la BEA, por ejemplo, si la escuela gasta muchos millones de pesos en comprar mesas y paga 5 veces más el precio a lo que le pagaría, por ejemplo, a una persona de la localidad donde está la escuela para tener los mismos insumos y pagaría 1/3, 2/3 menos, ¿por qué no hacerlo? Porque no hay una visión. O sea, y aquí llegamos quizás al punto de la idea del centralismo y esta idea de la regionalización, que hace mucho tiempo está dando vuelta igual en el consciente colectivo, pero que no se materializa, porque al final sigue siendo todo desde Santiago. Incluso, por ejemplo, yo que tengo una experiencia
bastante larga en Sename, me doy cuenta que la mayoría de los lineamientos de intervención o de trabajo en Sename, por ejemplo, vienen dictados desde Santiago y son supervisados desde Santiago. Ni siquiera la gente del regional en realidad tiene mucha autonomía para decidir ciertas cosas. Por ejemplo, en términos de cómo se alimentan los niños en los hogares de niños. ¿Por qué no se los alimenta comprando cosas a los productores locales, por ejemplo? Sino que se exporta esa comida, se trae de otros lados, lo mismo en las escuelas. Entonces creo que tenemos una visión que es súper centralizada por un lado, y también creo que nosotros como comunidades, en cierta medida, no vemos el real poder que tenemos, no somos conscientes del real poder que tenemos para hacer efectiva una economía que fluya y que sea en abundancia también. Entonces, ahí hay un trabajo que tiene que ver con el carácter en sí del Estado, pero yo siempre me gusta volver como a la reflexión individual o colectiva que podemos tener en decir, bueno, nosotros sí somos capaces de hacerlo, sí podemos hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como colectivos, como agricultores, como diferentes personas que nos estamos asociando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder generar esta autonomía y esta autodeterminación? Creo que es una pregunta que también nos tenemos que ir haciendo y tenemos que ir reflexionando. Porque como conversábamos ayer, las soluciones en sí no están dadas, sino que tenemos que construirlas. Y no solamente construirlas desde las ideas, sino que también desde las acciones concretas. Entonces, esta propuesta es un llamado también a todas las personas y a todos los colectivos a que nos creamos realmente, nos miremos y nos creamos realmente el cuento de lo que estamos haciendo, o sea, del poder que tenemos también. Eso, básicamente. Sí, un poco tomándome de tus palabras, hay que dar una mirada global nomás al país de cómo está para que nos demos cuenta que realmente no hay cooperación entre nosotros. Imagínate ver desde el punto de vista de la pandemia todo lo que ha ocurrido en Cachagua. O sea, cero cooperación para que esto termine, para que Chile entero no tenga nuevas cepas, para que, o sea, desde ya del punto de vista del gobierno, abrir la frontera y dejar que entre todo el mundo y sin fiscalizar, sin filtrar, y ahí tú te das cuenta que realmente no existe una cooperación para que nuestro país salga de esto de una forma un poco más amena, menos trágica. Y de ahí nos tomamos de la mano un poco, nos vamos a las localidades donde hay localidades que son ricas en el tema de la agricultura, y yo fíjate que sueño con una localidad que haga huertos urbanos, donde el vecino que a lo mejor no puede comprar tomates, no sé, pueda ir a buscar un tomate al huerto urbano. Sería bonito pensar y soñar un poco, como dice de repente Claudio, que hay que soñar con esto que es cooperativo, que es para todos, que a todos nos sirve y que todos podemos trabajar en eso. Una localidad donde todos los vecinos puedan hacer algo por todos, no para uno. Entonces, no es malo soñar y no es malo pensar que eso también puede estar dentro de nuestra constitución, pensando en que es algo que se tiene que formar, que es algo que se tiene que normar y que va en beneficio absoluto de todos, no solamente hablando desde el punto de vista de la educación como tal, porque ahí hay mucho que arreglar, en el tema de la salud mucho que arreglar, y en otros tantos más, en los temas judiciales, pero esto del Estado cooperativista es eso, una palabra, cooperación, no es para uno, es para todos, es para que a todos nos sirva. ¿Me escucha bien? Claudio. ¿Yo se escucha? Ana Cristi. Sí, bajito pero se escucha. Ya, me voy a poner aquí el teléfono. Yo quería como ir retomando esto de otros espacios como de cooperativa, y también de pronto después para que nuestro compañero Claudio conteste una pregunta que fue saliendo por ahí por el chat con relación a las evidencias, pero me parece que hay algunos conceptos también
también que tienen relación como con lo humano. Uno de ellos lo conversábamos hace unos días también, como la avaricia y la usura. ¿Qué pasa cuando en un espacio cooperativo, como fuera un proyecto, o sea, no estamos hablando de algo que nunca ha existido en Chile, o sea, las cooperativas sí han existido, el mutualismo, como planteaba Felipe al principio también, y tuvieron una función importante, principalmente en los espacios apícolas, y también han existido otras instancias de cooperativas que resultaron en su momento, y que luego, justamente cuando se intenta instalar otro sistema económico, claramente las cooperativas no tenían la utilidad o no eran efectivas para este nuevo plan económico que estaba instalándose en Chile. Y eso yo creo que es importante rescatarlo. Si revisamos los años 60, cuando se comienza a trabajar el tema de la reforma agraria, las cooperativas tienen un auge importante. Eso significaba que un grupo de personas de un mismo sector, con los mismos intereses, se agrupaban y ganaban lo justo, vendían lo justo, plantaban lo justo, trabajaban lo justo, y se ganaba una cantidad, un pozo común que luego se repartía. Y se mejoraba el espacio, y se trabajaba y se mejoraba. Pero luego viene todo este cambio de que cada uno quiere tener cada vez más cosas, y ojalá yo tengo más que el de al lado. Y ahí cambia también la mentalidad, y ahí cambian los intereses y las intenciones económicas, tanto colectivas como individuales, ¿ya? Y ahí se va perdiendo esa esencia cooperativa que fue muy bonita en un principio y aportó mucho también a las pequeñas economías y al trabajo solidario y cooperativo, ¿ya? Yo quería profundizar justamente en lo cooperativo desde nuestros roles. Por ejemplo, cuando pensamos en una cooperativa de comunicación, por ejemplo, en mi caso hemos intentado con colegas, compañeros, muchas veces instalar cooperativas de comunicación. Es súper complejo. Y porque queremos trabajar en otros espacios de comunicación donde justamente no ganemos mucho dinero, pero podamos aportar y colaborar. Tiene que ver con el colaboratismo, hasta dónde yo estoy dispuesta a colaborar sin usufructuar de manera usurera con esa colaboración, con ese aporte, con parte de mi trabajo. Hoy día, como está, cómo funciona la economía y el Estado, es imposible que una cooperativa pueda funcionar. Y yo creo que hay que retomar estos antiguos proyectos y estas antiguas formas que estuvieron presentes y que funcionaron. Ahí sí. Sí, mira, voy a conectar lo que dice Cristina con una de las preguntas que hace, la voy a mirar acá, la mandaron por el equipo, el backstage, nos envió una pregunta que hace Dalo Parra sobre, dice, en la evidencia comparada, ¿qué otro estado funciona desde esta perspectiva? Y bueno, yo creo que no es que seamos expertos, yo no conozco todos los estados del mundo, pero por ejemplo, lo que yo conozco más cercano en Canadá, el transporte, el agua, la electricidad, la salud, son todos estatales y se le pide a los ciudadanos que participen de eso, de cierta manera, que cuiden la electricidad, que cuiden el agua, que cuiden el transporte. Ahí uno puede discutir si realmente los ciudadanos lo hacen o no, pero al menos está la intención. Y a mí me llama mucho la atención que en el verano, cuando ya ven que la lluvia está bajando, hay ciertas restricciones y la gente no puede regar el pasto. Y se le explica a la gente, se hace campaña, mira, el pasto se va a secar, pero después en otoño va a volver, o sea, después la siguiente estación va a estar verde de nuevo, así que no te preocupes, ahora no se puede regar. Y eso yo lo conecto con lo que decía Cristina sobre esta idea de que cada vez queremos tener más cosas y que nadie nos puede detener en nuestra hambre de obtener lo que sea. Y entonces también, por ejemplo, la salud, si uno quiere ir a un especialista, te tiene que derivar un médico general primero. No es llegar porque a uno se le ocurrió ir a un especialista. Entonces a veces la gente va al médico broncopulmonar por un resfrío simple, cuando ese médico especialista podría estar atendiendo a alguien realmente que necesita un especialista. Y entonces como freno
a nuestros impulsos, yo creo que tiene que reflejarse de alguna manera y entender que no podemos así a todo hacer todo lo que se nos ocurra. Porque esta Constitución vende la mentira de que sí, que uno puede hacer lo que quiera, que es una Constitución que entrega muchas libertades. Pero en la práctica, quienes gozan de esas libertades son los que tienen los recursos materiales. O sea, cuando la ISAPRE dice tú puedes elegir la salud que quieres, eso es la gente que puede pagar una ISAPRE y que puede pagar la salud que quiere. Y yo creo que eso es una de las grandes trampas de esta Constitución y una de las trabas que hay que cambiar con esto del cooperativismo. Y lo último, quizás como comentario, esta pregunta sobre la evidencia comparada. Yo creo que Chile no puede perder la oportunidad también de probar cosas nuevas, como probó la AFP. Las AFP se inventaron en Chile. Cómo probó el mercado del agua, que también se inventó en Chile. A mí, a raíz de la pandemia, han salido oportunidades. Yo el otro día estaba escuchando una charla en Europa sobre agua, y él partió diciendo, esta es la imagen, yo creo que marcó la gestión del agua en el mundo. Y es una imagen de la moneda bombardeada, porque aquí se inventó el mercado del agua. En este día se inventó el mercado del agua. Y así es. Entonces, yo creo que la élite en Chile nunca ha tenido miedo en inventar cosas que le convengan a ellos. Y yo creo que quizá es también el momento de que nosotros, el pueblo organizado, tampoco pierde el miedo en probar cosas. No es un salto al vacío. Uno puede aprender de la experiencia extranjera, uno puede aprender de la experiencia del propio país, pero también es soñar un poco y tratar de ir corriendo siempre el cerco. Eso. Con lo que tú dices, me recuerdo, o sea, hago el comentario que somos un súper mal ejemplo de repente para otros países, porque así como lo que tú mencionas, el otro día veía una charla de una persona muy importante en otro país que mostró la primera imagen de Gustavo Gatica ciego. O sea, ahí donde te das cuenta que de repente somos un súper mal ejemplo cuando creíamos que éramos los jaguares de Latinoamérica. Y aquí donde me detengo también un poco a pensar que esto cooperativo no está tan lejos tampoco como en otro país. Tenemos que mirar a una comuna que hay en Santiago que sí trabaja de forma colaborativa con sus vecinos, donde se entregan departamentos a un precio justo, donde hay farmacias populares, donde hay una universidad popular, donde hay una disquera popular, y lo pudo hacer una comuna, ¿por qué no se puede hacer en todo el país? ¿Por qué uno puede y el resto no? Entonces aquí donde empieza como a desmenuzarse también eso de la conveniencia, me conviene hacerlo, no me conviene hacerlo, también un poco juega el rol de el individualismo, el no lo hago porque lo hizo este, que no es de mi colectividad, no de mi partido, no, la idea esa no la puedo copiar, o si la copio de otra forma, pero con mi nombre, no como una colaboración, sino que como un individualismo. Lamentablemente tenemos esa como cultura inserta en Chile, y ese paradigma hay que cambiarlo, y tiene que partir de la gente, tiene que partir de las ideas que vengan luego cuando esto se empieza a construir, de las poblaciones, de la persona que va a la feria, de la señora que le cuesta ir a dejar a los niños a la escuela porque tiene o no tiene plata para llevarlo en furgón, tiene que llevarlo en micro, y todos tienen que participar en que este paradigma también cambie. Sí, yo ahí creo que es súper necesario en este, porque tenemos que concordar que estamos en un proceso refundacional de Chile. Por lo tanto, es súper pertinente la pregunta de ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué tenemos un Estado? ¿Por qué nos organizamos bajo el orden de un Estado? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Más allá de que haya sido heredado, digamos, de la visión eurocentrada del Estado, ¿verdad? Que la hemos tratado de replicar acá, de la República, post-Revolución Francesa, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿cuál es el sentido que tiene ahora para el Estado? ¿Cuál es el sentido que debería tener el Estado? Y tenemos que hacernos esa pregunta, no tenemos que asumir que el Estado tiene que existir porque se supone que existe nomás. Tenemos que preguntarnos por qué, para qué existe el Estado. Porque es ahí donde vamos a poder efectivamente construir algo que sea coherente con nuestras necesidades como habitantes de este territorio concreto y específico denominado Chile.
Si no vamos a esa pregunta basal, es muy difícil que podamos encontrar la respuesta porque ya estamos asumiendo una verdad. Y no podemos asumir a estas alturas una verdad porque sí solamente. Menos aún si consideramos que en el territorio, y yo quiero insistir ahí, en el territorio de Abya Yala, Latinoamérica, que compartimos una historia común, lo queramos o no, tenemos una historia común, es necesario que también traigamos las experiencias que durante miles de años se crearon acá. Eh, existían organizaciones. Por ejemplo, si observamos el mundo mapuche, existió una organización que iba prácticamente desde el Pacífico al Atlántico, que iba desde Santiago hasta Chiloé, ¿verdad? Sin un estado central, por ejemplo. Y quienes no han revisado quizás las crónicas o la historia oficial, no habla sobre que el pueblo mapuche sí era abundante, era muy abundante en su economía, era muy abundante en su estilo de vida, y cómo lo lograron sin un Estado central. Entonces nos cuesta de repente imaginar que la realidad o la sociedad se puede estructurar de una manera, por ejemplo, más relacional o más horizontal o más comunitaria o más cooperativa o cooperativista, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre es bueno que todos como tanto como individuos como colectivos, nos hagamos las preguntas de base, no partamos ya con premisas que son verdades absolutas, porque estamos en una oportunidad en este momento, hemos logrado hacer una pequeña fisura en la visión neoliberal extractivista, ¿verdad? Y hay que aprovechar esa fisura para ir al fondo y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de toda esta organización si es que no nos beneficia? Porque vamos a estar tributando a un Estado que realmente nos chupa la sangre, nos chupa los recursos y nos entrega tan poco de vuelta. Es tan mezquino con las comunidades y con los individuos que habitamos este territorio. ¿Pero por qué? Y nosotros mantenemos eso con nuestra fuerza vital del día a día, con nuestra respiración, con nuestra fuerza, entonces, con nuestras ideas. Entonces, yo creo que pensar en un Estado cooperativista es una apuesta súper arriesgada, pero que nos ayuda a despertar la creatividad, nos insta a crear, nos insta a hacernos responsables también de nuestro propio devenir, de nuestro propio territorio. Entonces, creo que la invitación también es a que podamos hacer esa reflexión, hagámosla, cuestionémonos, vamos ahí porque no hay respuestas dadas tampoco, en ninguna cosa la realidad está movible totalmente, y no solamente acá en Chile, a nivel mundial. Hay un paradigma que ya está desgastado hace mucho tiempo y está cayendo no solamente acá en Chile, sino que en todas partes. Entonces, ¿podemos nosotros pensar en algo original? ¿Podemos pensar nosotros en algo diferente que se adecue a nuestras necesidades? Sí podemos, sí podemos. Tenemos que confiar en que sí podemos. A modo de ejemplo, yo quería contarles la experiencia que hemos tenido con el Colegio de Periodistas de Chile. Justamente nosotros queremos también, dentro de todo lo que se quiere incluir en la nueva Constitución, está la Ley de Medios de Comunicación, la Ley de Comunicación, que no tenemos una ley de comunicación. Y nosotros y nosotras hemos conversado por muchos años cómo es posible que exista una 4 o 3 familias dueñas de todos los medios de comunicación de Chile. Eso es algo irrisorio, pero que existe. Y tienen diarios, y tienen radios, y tienen plataformas online. Por ejemplo, el grupo Edward de Mercurio tiene además todos los SOY, todos los diarios regionales, un montón de radios en todo Chile, o sea, tienen el total dominio de la comunicación en todo el país. Entonces nosotros hemos conversado y dialogado y también hemos mirado también a otros países como ejemplos de cómo podemos avanzar. Y uno de ellos es el ejemplo de Ecuador, con relación a la ley de medios de comunicación, que fue aprobada cuando estaba Correa en el poder, hace por lo menos 10 años atrás, 8 años atrás, creo que fue aprobada. Y
la ley dice que, bueno, lo que nosotros proponemos, que algo muy parecido, obviamente, con lo distinto de nuestro propio territorio, es que exista un 33,3% de medios de comunicación para lo público, un 33,3% de medios para lo comunitario y un 33,3% para lo privado. Es decir, una comunicación mixta, quizás lo que nosotros pensamos, bueno, aquí podemos tener también diferencias y todo, pero una economía mixta, pero que se asuma un Estado cooperativo, por ejemplo. O sea, si pensamos en esta ley de medios que nosotros queremos, por la que queremos luchar también, es una ley que obviamente brinda a los privados un espacio, brinda al Estado un espacio, porque es fundamental que el Estado también tenga medios de comunicación que informen y eduquen y den a conocer cómo está funcionando, pero lo comunitario también es fundamental, y lo comunitario no lucra, pero ese 33,3% es necesario para que exista equidad. Si no existe eso, no vamos a poder avanzar en esto que nosotros estamos planteando de un Estado cooperativo, un Estado solidario. Y quizás es un ejemplo bien claro de cómo podríamos avanzar, o cómo podríamos pensar, o cómo podríamos plasmar otras instancias también. Voy a mencionar solo algo que considero igual súper importante cuando hablamos de... Te voy a silenciar. Cuando hablamos de cooperación en el nuevo marco, esto debiese estar también fundamentado en la educación desde la infancia. Y ahí es donde el Estado juega un rol súper importante cuando se hacen las bases curriculares para comenzar a fomentar esta forma de vivir, porque al final se vuelve una forma de vivir. En los niños, mediante las bases curriculares, lo que enseñamos en la escuela y la forma en que enseñamos eso en la escuela, porque ahí es donde hacemos que cambie este paradigma cultural que tenemos, de ser tan individualista y volvernos más colaboradores con los demás, y volvemos a ser, a lo mejor, soñando una generación que piensa de esta forma en que nosotros lo planteamos, una generación más cooperativa con los demás, y que ayude a que de allí se vayan formando generaciones que vayan creando esta forma de ser, esta forma de pensar. Y ahí es donde se responde un poco las preguntas que planteaba Felipe, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Y a quién va dirigido? ¿Cuál es la intención? Entonces yo siento que la escuela también jugará un rol muy importante cuando esto cambie, cuando quede establecido en el nuevo marco. Perdón, estamos con problemas técnicos. Ahora sí, ya pude ingresar. Estaba escuchando atentamente, Beatriz, también la importancia de la educación. Yo también soy profesora y veo cómo desde pequeñitos y pequeñitas se va incentivando la competencia en la educación, y uno como profesor y profesora muchas veces se ve sometido también a estas lógicas de reproducir la competencia de la educación. Nos hacen competir entre nosotros, nos hacen que los niños potenciar la competencia entre ellos, y ahí vemos cómo nos van formando también para un futuro también de trabajadores y trabajadoras desconectados completamente con el entorno, con los contextos, perdiendo esto de que hablamos como tema central, la cooperación. Y me quedo como, hay una pregunta pendiente en Facebook, pero también me quedo con esa reflexión de que el Estado somos todos, todas y todos, y los problemas no son individuales. Me parece que es como una bonita síntesis para lo que se ha mencionado, y que lo vamos construyendo en este proceso también, de que ha llegado el momento, en este momento inesperado del que vamos a empezar a soñar. Eso, lo he repetido varias veces, pero es importante que quede en el inconsciente también, porque lo vemos en la calle. Hoy día hemos estado toda esta semana, y desde siempre hemos estado en las calles, y vemos cómo las personas nos dicen, no creo en eso, no me interesa, no, si para qué, no sirve de nada. Y otras personas nos dicen, sí, es el momento, sí, hay que involucrarse porque me importa. Hoy día una chica nos decía, yo le dije, muchas gracias por tu patrocinio, nos sirve un montón,
y también me decían, no, sí, no te preocupes porque a mí también me sirve un montón que ustedes estén en ese lugar, en ese espacio, y ahí uno se va dando cuenta cómo está ese compromiso también por parte de las personas de creer que los y las independientes pueden ser las voces también que nunca han sido parte de esos espacios. Entonces, me quedé con eso también pensando de cómo yo le estaba dando las gracias por el patrocinio, pero ella también me dijo, no, no te preocupes porque yo te doy las gracias también porque para mí es importante que ustedes estén en ese proceso, las voces independientes. Así que muchas gracias por eso y repito, como el Estado somos todos y todas y los problemas no son individuales. Y como para ir cerrando un poco, pero también queda una pregunta relacionada con cómo la propuesta del Estado cooperativista eh, administrará el financiamiento de las artes, cultura y ciencia, ya que en la actualidad los financiamientos se hacen a través de la competencia por proyectos. ¿Cómo se puede entonces, cómo la propuesta del Estado cooperativista administrará el financiamiento de las artes, las culturas y las ciencias? ¿Cómo creen ustedes que se podría financiar entonces los recursos de la arte, la cultura y la ciencia, ya que en la actualidad sabemos que es a través de la competencia, los proyectos, y esos proyectos que muchas veces es cuestionable quiénes son las personas que realmente se atribuyen a esos proyectos, porque una cosa es que, aparte ahí hay otra diferenciación que hacer, una cosa es que sea por concurso, pero otra cosa es que todas las personas que participan en ese concurso puedan realmente acceder a esos beneficios en igualdad de condiciones, porque también sabemos que esos proyectos muchas veces igual son muy cuestionables. Así que desde esta propuesta del Estado cooperativista, ¿cómo se podrían administrar los recursos de las artes, las culturas y la ciencia? ¿Qué creen ustedes? Comienzo yo. Mira, yo creo, bueno, quiero insistir en la idea de que esto es un proceso en construcción. Responder de una manera tan específica es complejo porque no es algo que tenemos que ir creando y que tenemos que ir estableciendo. Pero sí a nivel general yo creo que es importante focalizarnos, por ejemplo, en la medida que veamos un territorio que tiene ciertas necesidades específicas y que está creando relaciones, el Estado debería potenciar esa interacción, esa relación. Ahora el Estado lo que hace es fragmentar la sociedad y dividirnos en diferentes núcleos e individuos, y se focaliza en que esos diferentes núcleos compitan. Y lo que el Estado cooperativista debería tratar de hacer es que observar la relación entre estos núcleos y que el financiamiento o la idea de financiamiento vaya a potenciar la relación de los núcleos, no a los núcleos en sí mismos. Creo que ese es un criterio importante, porque cuando nos focalizamos en los núcleos o los individuos concretos y específicos, evidentemente que se produce la competencia, pero hay que ver la relación entre los diferentes factores o potenciar la relación entre los diferentes factores. Entonces, desde ahí pueden surgir muchas iniciativas, porque si uno dice, bueno, hay un territorio que se caracteriza por esta forma cultural, entonces vamos a potenciar esta forma cultural y el baile chilote va a recibir todo el financiamiento, etcétera, etcétera. Pero quizás en Chile hay gente que está creando cosas totalmente nuevas y que están fuera de ese marco. Entonces, ¿cómo el Estado va a ver eso? ¿Cómo se va a hacer cargo de eso? ¿O cómo va a decir, esta cultura sí es financiable y esta otra expresión cultural no es financiable? Eso yo creo que tiene que ver con focalizarnos en realidad en cómo esa expresión cultural se está relacionando con el territorio. Si nosotros o el Estado logra visualizar eso, creo que se puede generar una forma de se puede estructurar una forma de financiamiento que esté en esta idea de cooperar con el desarrollo general de la comunidad. Eso. Es una pregunta súper compleja, pero si lo veo desde el punto de vista de la educación, yo creo que cuando el Estado se dé cuenta que en una escuela hay niños que no son siempre matemáticos, no son siempre lingüísticos, niños que a algunos les gusta dibujar, a otros niños les gusta cantar, a otros niños quieren aprender a tocar un instrumento musical, otros niños quieren, no sé, aprender a andar el skate.
cuando vean esa diversidad, cuando vean esa cantidad de arte que existe, niños que quieren pintar un graffiti y aprender a hacer un lindo graffiti, pero no tienen la oportunidad de hacerlo porque eso está vetado en nuestro país, el arte está vetado. Y lo vemos cuando tenemos un hijo que tiene talento, como cantar, por ejemplo, pero quiere profesionalizarse y tiene que irse al estado central, que es Santiago, y donde hay una escuela que cuesta una enormidad de plata y que es imposible pagarla. Entonces, cuando el Estado se dé cuenta de verdad, o este nuevo marco sea construido en base al individuo, en su talento, en su gusto, en lo que quiere hacer, quizás eso también cambie. Y bueno, hay que tratar de hacerlo, hay que empujar, como dice Claudio, el cerco para ese lado también. Tenemos muchos artistas en Chile, mucha gente que tiene talentos, muchos niños que no quieren ser matemáticos, no quieren ser lingüistas, pero sí quieren ser dibujantes, artistas y un montón de cosas. Yo creo que ese también es un rol muy importante, visualizar esto desde el punto de vista de la educación. Sí, o sea, pensaba en los formatos. O sea, primero el Estado no tiene por qué enmarcar la cultura, las artes, la ciencia. O sea, hablamos nuevamente con el tema de los saberes y de cómo nos organizamos para hacer cultura y ciencia y otras cosas. Entonces, pienso también que como que existe también como algo que está muy excluido en cómo funcionamos, que como que el Estado nos tiene que validar para poder hacer también la escuela, la universidad, la orgánica estatal es la que tiene que dar el valor al artista para que pueda hacer. Y yo creo que eso también tiene que ver con un cambio de pensamiento, de ampliar nuestro pensamiento en el sentido de que, y volvemos a esto de la autogestión, por ejemplo, los espacios comunitarios de arte, de teatro, en las escuelas callejeras. Tenemos muchos ejemplos en Chile sobre expresiones artísticas fuera del Estado, que obviamente lo hicieron porque no tenían el aporte que necesitaban y fueron buscando otras instancias o se fueron organizando de otra manera. Hablábamos hace un tiempo sobre esto, la política del subsuelo, estas instancias que están por debajo, pero que todo el tiempo están vivas y haciendo lo que sea, arte, están haciendo política, así como los colectivos, por ejemplo. Los colectivos son un claro ejemplo de hacer política fuera al margen de todo. Yo creo que es súper importante que eso permanezca. O sea, yo creo que el Estado cooperativo lo que debe hacer es ceder ese espacio. Pienso que eso, creo que también es interesante pensar en eso, como el Estado cede a lo comunitario el espacio que debe tener. Eso es. Y lo comunitario debe organizarse de la manera que quiera. Y debe tener ese espacio. Lo importante es que este Estado cooperativo le ceda el espacio. Lo cooperativo puede organizarse de la manera que sea, en el tiempo que quiera, pero ese espacio debe estar siempre. No se debe perder. Sí, también como último comentario para despedirme, o no sé si hay más preguntas, y sí, yo concuerdo con Cristina esto de que el Estado, así como un valorador, de si que nuestro proyecto es bueno o nuestro proyecto es malo, también yo creo que es importante no valorar el deseo en mi proyecto porque yo lo quiero hacer, sino mi proyecto porque cuál es mi necesidad, cuál es la necesidad de este territorio y cuál es la expresión artística que queremos potenciar en esta comunidad, y así con todo, cuál es el proyecto de, no sé, de la escuela, porque en Chile todo es concursable. Las municipalidades también tienen que competir entre ellos, también tienen que ir al gobierno regional, también tienen que ir al gobierno central, también tienen que ir a los ministerios. Y yo pensaba, yo no quiero comparar al Estado con el papá Estado o la mamá Estado, pero
en las familias de escasos recursos, los hermanos y las hermanas se van regulando solos y entienden que entre todos tenemos que ocupar los pocos recursos que hay. Entonces, no es que nosotros no estemos preparados para compartir, no estemos preparados para tener empatía por la necesidad de los demás. Yo creo que tampoco, estoy muy enjuiciador de la élite hoy día, pero yo creo que hay una élite que es la que no está acostumbrada a compartir, que hay una élite que es la que no quiere renunciar a ningún privilegio. Yo creo que la gente de a pie sabe compartir, yo creo que puede empatizar, y además que hay experiencia y hay mecanismos súper novedosos que se prueban en otros países, no sé, en algún minuto lo que fueron los presupuestos participativos, donde todos proponemos nuestras necesidades y yo no puedo votar por la mía, pero puedo votar por las demás, y eso genera ciertas lógicas de cooperación, y todo es perfectible, pero hay muchos mecanismos, y en Chile solo caemos en el fondo concursable. No hay fondos basales que permitan realmente crear o proyectarse a alguien en el tiempo. Eso ha sido un drama para las universidades, ha sido un drama para los colegios, que los colegios no siquiera tienen el presupuesto del año asegurado. Yo no sé cómo yo admiro cómo un colegio puede planificar si no sabe cuánta plata va a llegarle en junio. O sea, lo encuentro insólito esa cuestión Pero bueno, yo creo entonces que, así para dar una vuelta un poco más general a la pregunta en específico, porque yo creo que aplica a muchos ámbitos, yo creo que el Estado, si tiene una idea de generar cooperación, puede comenzar a innovar con nuevos mecanismos, y yo creo que la gente de a poco va a ir respondiendo a esos nuevos mecanismos y a ese nuevo interés, cuando vea que en realidad es lo mejor para todos y que nadie se está haciendo aquí el vivo. Claro. Gracias, compañeros y compañeras, por sus opiniones respecto a esta última pregunta relacionada con el arte y cómo se financia el arte, la ciencia, las diversas expresiones también. Porque yo, por ejemplo, lo veo también yo trabajo, soy parte de la colectiva Somos en Cahuén, y somos una colectiva feminista y red de apoyo para mujeres víctimas de violencia, y también a través de la autogestión hemos ido como subsanando todas esas carencias muchas veces que se van produciendo, y cómo a través de otras lógicas de organización, de financiamiento también hemos podido, seguir trabajando, pero que al final son, como mencionaba Cristina, al margen, son medidas que uno ha aprendido a ir desarrollando también desde la ausencia, por ejemplo, de un Estado cooperativo, de un Estado con una visión diferente a la del mercado. Entonces, es algo necesario lo que se puede ir avanzando también, y como decía Claudio también, no son la gente de pie, como se dice, las personas que no están acostumbradas a compartir, y ahí es donde quizás se debería hacer ese cambio de que sea para todos, como se dice, para todos, y no solamente para unos pocos. Así que les doy las gracias con mis compañeros y compañeras por esta noche estar participando en esta última conversa constituyente, también a las personas que nos siguieron a través del fanpage, haciendo sus preguntas, enviando saludos, también hay saludos y felicitaciones, cariños por el trabajo que se está realizando. Así que les quería dar, no hemos pasado un poquito en el tiempo, pero ya queda muy poquito. El día domingo es casi nuestro último plazo para juntar los patrocinios requeridos para que podamos inscribir la lista de la Convención Constitucional. Y me parece necesario ese minutito para también incentivar a las personas a que nos apoyen con sus patrocinios. Les recuerdo, Beatriz Bamondes, Felipe Matus, Cristina Iñasco y Claudio Pareja son nuestros precandidatos y precandidatas para la Convención Constitucional. Nos falta el último empujoncito para ya poder comenzar a trabajar en lo que va a ser nuestro siguiente objetivo, que sería en miras a la Convención Constitucional. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche de viernes 8 de enero. Todavía queda tiempo, nos pueden patrocinar, y les deseo una muy buena noche, que tengan bonito fin de semana, y van a tener noticias de nosotros y nosotras este fin de semana, así que ahí estén atentos a las redes sociales. Buenas noches, Beatriz, buenas noches, Felipe, buenas noches, Cristina, buenas noches, Claudio, y nos vemos prontamente.